Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. ¿Acaso es una traición a la patria que sectores de la oposición busquen a través de una negociación construir una salida a la crisis? Sin duda que no. ¿Es un delito que en el marco de esas conversaciones se busquen condiciones para participar en las elecciones? Por supuesto que no. El problema es que en Venezuela hay quienes satanizan las negociaciones y la salida política y electoral, pero no ofrecen una alternativa viable y creíble. En medio de una crisis tan compleja como la venezolana, lo recomendable es separar los deseos de las realidades. Todos en algún momento hemos deseado una salida heroica que nos permita erradicar por completo al chavismo y casi que fusilar a los responsables de la tragedia que vive nuestra nación. Pero la realidad indica que ese objetivo no se ha podido cumplir en más de 20 años de lucha. ¿Por qué no se ha podido cumplir? Porque sencillamente la estrategia del todo o nada no ha servido de mucho, ya que la tragedia sigue aumentando mientras la población sigue empobreciéndose. ¿Seguiremos eternamente en la estrategia del todo o nada? ¿O seremos creativos para encontrar una solución? Creo que Venezuela y los venezolanos merecemos buscar alternativas al todo o nada. Al regreso converso con Osvaldo Muñoz, presidente del grupo editorial El Venezolano, quien sostiene que es real el plazo dado por Estados Unidos a la oposición para que saquen a Maduro antes del 1 de diciembre. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, hoy converso con Osvaldo Muñoz, amigo, maracucho, presidente del grupo editorial El Venezolano en los Estados Unidos y en varios países. Osvaldo, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. No, gracias a ti, Darwin. Siempre es un placer compartir, saludarte y saludar a tanta gente amiga a través del medio, ¿no? Osvaldo, tú hace algunos días lanzaste una bomba a través de una declaración que le diste al medio digital Pan Am Post, en la cual afirmabas que el gobierno americano, en una reunión realizada en Bogotá, había advertido a la oposición y sobre todo a Juan Guaidó que tenían plazo hasta el 1 de diciembre para sacar a Maduro. Cuéntanos, después de eso ha habido un cierto cruce de declaraciones, desmentidos más o menos indirectos. ¿Qué ha ocurrido con eso? Sí, estamos en ese calificativo de mentidos indirectos. Fíjate, ahí lo que pasó fue que el Departamento de Estado, a través de Story, lo que hizo fue recordarle al interinato que la extensión legislativa que ellos mismos hicieron en enero del 2021 se extendía, valga la redundancia, hasta noviembre 30 y que no hay renovación de esa extensión desde el punto de vista constitucional ni legislativo. De tal manera que les recordó que buscaran mecanismos para salir de la crisis política, porque el 30 de noviembre se acaba la extensión legislativa y por lo tanto ya el gobierno norteamericano no podría seguir apoyando el interinato. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la connotación de la noticia? La connotación era que esa reunión estaba conformada por el círculo más pequeño, vamos a decir, como llaman militarmente, el círculo 1, creo que es, ¿no? Hay 1, 2, 3. El primer anillo. El primer anillo, exactamente. Ese primer anillo está compuesto por la gente más cercana de Guaidó. Estaban apenas 2 embajadores, Juanipa y Vecchio, habían
el representante de los partidos políticos y uno que otro miembro de la administración Guaidó, pues, presidentes de organismos, etcétera, etcétera. Entonces, esa noticia no era para que trascendiera, y que para que no trascendiera, para que no generara lo que según ellos, en el chat que tienen entre ellos, que el informante me dice lo que dice el chat también, creara incertidumbre en las demás, en los demás miembros del gabinete, porque entre otras cosas, muchos de ellos no han cobrado. Entre otras cosas, muchos de ellos les han dicho que no se preocupen, que en el transcurso de lo que faltaría en el próximo trimestre o semestre se les pagaría. Y entonces, bueno, creó esa incertidumbre. Story buscó la manera de desmentir. Yo le escribí un Twitter donde le decía que uno como ciudadano americano tenía la obligación y el derecho de pedirle a los funcionarios electos y designados que no mintieran, porque sabe él muy bien que el perjurio es quizás una de las penas más castigadas a los funcionarios en este país. Y bueno, obviamente no lo desmintió. Se fue por las ramas diciendo que le apoyaban al 100% a Guaidó, porque bueno, yo nunca pensé que lo apoyaban al 98%, yo siempre pensé que lo apoyaban al 100%, pero bueno, salió con esas cosas y nadie pudo desmentirlo porque sucedió. Incluso dentro del chat de estos miembros del anillo número 1 se comenzaron a especular de que a mí Julio Borges me había pasado los datos. Para nadie es un secreto la animadversión existente entre Julio Borges y Guaidó. Es una animadversión conocida y pública, pues. Para nadie es un secreto las diferencias profundas al extremo que creo que no se dirige la palabra entre Julio Borges y Leopoldo López. Por eso la foto de la embajadora de la ONU en la toma de posición del presidente ecuatoriano, lo grande de la foto es que lo haya colocado a los dos, que todos sabemos no tienen ningún tipo de relación. Entonces, todas estas cosas, dicen unos que fue Julio Borges, otros dicen que fue María Corina que me dio el dato, otros más osados dicen que me pagaron para que lo hiciera. Cualquiera puede ser la razón. Lo único cierto es que eso no pudo haber sido desmentido ni podrá ser desmentido. Ahora, Osvaldo, ¿no será esta advertencia que le hizo Estados Unidos a la oposición, no será una medida de presión para que ellos aceleraran cualquier tipo de plan, ya que es innegable que la crisis venezolana se estancó desde hace varios meses producto de la pandemia, pero además por falta de movimiento, de acciones por parte de la oposición? No, totalmente, Darwin, eso es totalmente cierto. Les digo, mira, ustedes resuelvan el problema. Han pasado 27 meses y aquí no se ha resuelto la crisis política venezolana. La oposición está totalmente dividida. La oposición está quizás en su peor momento. La oposición está debilitada. Digan lo que digan y quieran ocultar lo que quieran ocultar, la oposición está en su peor momento histórico. Hay tres sectores totalmente diferenciados en su concepto, en su filosofía y, lo que es más grave aún, con pocas posibilidades de reconciliación. Y el gobierno de los Estados Unidos prevé de que ese debilitamiento se siga dando al punto de que muera prácticamente por inercia. Entonces, antes de que muera por muerte natural, le están buscando o que muera por un infarto o que sobreviva la crisis, buscando un arreglo que tiene que ser en definitiva alrededor de las elecciones. Está tan mala la oposición, Darwin, que la oposición ahora va con un plomo en el ala. ¿Por qué va con un plomo en el ala? Porque se va a sentar con Maduro, pero ya Maduro tiene un CNE y tiene un cronograma electoral. Entonces, que tendrá que aceptarlo la oposición. Obviamente, siempre la política es el arte de la negociación. De repente la oposición logrará, por ejemplo, que se liberen los presos políticos, que haya observación internacional válida, que de repente una revisión al padrón electoral. Pero son logros que tendrá que buscarlos y aceptarlos para poder salir de esto, porque es que después de noviembre 30, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nosotros tuvimos en enero del 2019 un Guaidó con un 80 y tanto % de apoyo. Yo creo que el apoyo a Guaidó ahorita no llega al 20%. No, yo creo que no llega ni al 10%.
Bueno, y a medida que pase el tiempo se va a debilitar más porque es un presidente para 60 países que tampoco cumple ninguna función. Porque si los embajadores venezolanos no son capaces de dar un pasaporte a un ciudadano extranjero, a los 5 o 6 millones de venezolanos que estamos en el extranjero, mucho menos tiene poder de decisión interno. Maduro no será el presidente legítimo como muchos dicen o como muchos creen, etcétera, etcétera, pero es el que manda. Es el que es el comandante en jefe, es el que maneja el presupuesto y es el que maneja el país. Guaidó es presidente para 60 países, pero no manda. No se le para firme, ni un policía se le para firme, porque cuando regresa de viaje tiene que hacer la cola como cualquier mortal para entrar a inmigración. Entonces, es un poco como, no, yo no la quiero calificar de burla, de mamadera de gallo, de un presidente de qué. Yo lo que quiero decir es que pasaron 27 meses y se inventaron toda la fórmula y ninguna funcionó. No funcionó la entrega de la ayuda humanitaria, no funcionó el tratar de convencer a los militares una ley de amnistía, no funcionó la operación Odión, no funcionó el golpe de Estado el 30 de abril, no funcionó el diálogo de Noruega, el diálogo de Santo Domingo, no funcionó nada. Fracasamos. Hay que decirle a la gente que se fracasó en toda la gestión. Yo no le estoy diciendo que es la culpa, pero fracasamos. Fracasamos y no tuvimos resultados. Y la política se mide por resultados. Y el resultado ha sido negativo. 28 meses que han administrado una cantidad de dinero importante que supongo, como es lógico y es el deber ser, la administración norteamericana, el Departamento del Tesoro, pedirá rendiciones de cuentas por ese dinero que se ha manejado, porque al fin y al cabo lo ha entregado el Departamento del Tesoro. No estamos diciendo que se manejó ni bien ni mal, sencillamente que deben entregar cuentas por tanto dinero. Lo que sí es cierto, y eso lo sabe el pueblo venezolano, es que de todo ese dinero, de todos esos billones de dólares que se manejaron, no ha habido un dólar que haya ingresado a resolver el problema venezolano. Ni las vacunas, ni la asistencia social, ni la manutención, nada, nada. No hay nada que me diga a mí una familia venezolana, no, a mí me resolvió el problema. Parte del problema existencial me lo resolvió la presidencia de Guaidó porque me ayudó a resolver el problema de infraestructura, de alimentación, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, habría que preguntar con el respeto que eso significa, qué se hicieron con él. Aquella célebre campaña, no sé, recuerdo que fue Lucinchi con Luis Herrera con Lucinchi, no recuerdo dónde están los reales. Es correcto. Porque, bueno, es muy normal que se pida no una investigación, sencillamente una auditoría de los reales que han administrado. Fíjate que cuando tú declaraste a Panam Post, dentro del texto del trabajo, hay una cifra que asumo que la publicó el medio, 245 millones de dólares supuestamente, según ellos, ha recibido el interinato. Pero nosotros, en Verdades y Rumores, y muchos periodistas hemos venido exigiendo cuentas claras sobre el manejo del dinero. Supongo que si el gobierno interino no ha sido capaz de rendirle cuentas al pueblo venezolano, tampoco le ha rendido cuentas al gobierno norteamericano. ¿Existe preocupación sobre el manejo de ese dinero? No se las habrá pedido, pero se las pedirá en su momento. Yo tengo la plena seguridad que el Departamento del Tesoro exigirá en su momento la auditoría o el uso de esos recursos, ¿no? Porque aquí cambiaron también las cosas. Aquí tuvimos 4 años que ha sido lo peor que le ha podido pasar a la oposición venezolana, el nefasto, la estafa, el engaño de Trump, donde tenían pues libertad plena para hacer y deshacer. Ahora hay un gobierno serio, decente, hay unos funcionarios que exigen ir por la norma, por la normativa que establece cada actividad, y eso no va a pasar de que no se exija la auditoría. Aquí parte de la culpa de la situación que vive Venezuela se la debemos a los nefastos 4 años del manejo de la situación venezolana por este señor que tuvo de presidente de los Estados Unidos, tristemente, ¿no? Pero bueno, superado eso, yo tengo la plena seguridad que tendrán que hacer la rendición de cuentas normal, porque Darwin, no quiero ni que te interpreten a ti ni a mí que cuando decimos rendición de cuentas no estamos acusando a nadie, claro, ni juzgando a nadie. Sencillamente estamos pidiendo con el derecho que nos asume como venezolanos, mira, vamos a pedir
una rendición de cuentas del dinero Pero fíjate que han que manejado. cuando nosotros pedimos rendición de cuentas, dentro del interinato hablan de traición a la lucha, como si No, bueno. exigir un manejo transparente del dinero que ha recibido es traicionar la lucha por liberar a Venezuela. Y yo creo que parte de la atracción, si manejamos ese término, se le debe a cómo se entregaron ellos a Trump, que ha sido lo peor que ha tenido la historia norteamericana como presidente, en el manejo total, no solo el manejo de la cuestión política, sino de la estrategia. Todo se dirigía desde Estados Unidos y todo se dirigía desde el punto de vista de los comisionados que hizo Trump para eso. No quiero decir que no esté pasando ahora, ojo, me preocupa y lo digo en un editorial que grabé la semana pasada, que el diplomático parezca más operador político que diplomático, cosa muy poca vista, o por lo menos yo, en mis años que recuerdo embajadores y que tengo uso de razón y de actividad en estas cosas, no recuerdo que un embajador, ni tan siquiera de cualquier otro país, pero mucho menos de Estados Unidos, se inmiscuya tan directamente y tan abiertamente y tan descaradamente en la actividad política venezolana. Osvaldo, tú acabas de hacer un diagnóstico bien interesante. Tenemos que hacer una pausa primero, ¿no? Pero hiciste un diagnóstico bien interesante sobre la situación de la oposición. Eso refuerza mi tesis de que sin el acelerado apoyo internacional, la oposición no va a poder resolver la crisis venezolana porque no tiene la fuerza para sentar a Maduro en una mesa de negociación. Pero hagamos una pausa, ya regresamos. Osvaldo, en el segmento anterior hiciste un diagnóstico bien preciso del desastre que hay en la oposición, la falta de unidad, la falta de estrategia, la falta de honestidad de algunos integrantes de la oposición. Eso, por supuesto, afecta a cualquier negociación, porque la oposición no tiene por sí sola la fortaleza para obligar a Maduro y al chavismo a sentarse en una mesa y ceder en algunas cosas que ellos consideran importantes. Ahora, por eso es importante el papel de la comunidad internacional y sobre todo de Estados Unidos. ¿Cuánto interés existe realmente en Estados Unidos para acelerar la búsqueda de una solución a la crisis en Venezuela? Mira, hablar de la crisis de la oposición, yo siempre he planteado desde mucho tiempo que uno de los graves problemas de la oposición fue que se cubanizó. La oposición venezolana se cubanizó por la influencia de los extremistas de Miami, de los radicales, por lo que fuera, pero la oposición se cubanizó. Y resulta que el problema venezolano es muy distinto al cubano. Claro. Y quisieron darle el mismo tratamiento al problema venezolano que el cubano, a sabiendas de que las estrategias que se han usado con los cubanos no han funcionado. 46 años de sanciones y no ha pasado nada. O sea, estamos destinados entonces a vivir en las mismas condiciones que vive Cuba y el problema político que viven los cubanos. Entonces, ese es el primer gran problema nuestro, que cubanizamos la estrategia dentro de la oposición y eso no nos llevó a nada. Presionamos a Trump y Trump, que estaba loco por hacerlo, para que profundizara las sanciones sin tener ningún resultado, como en efecto nunca lo han tenido en Cuba. Ese es uno de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas es que hicimos más política afuera que adentro. O sea, creyendo que el apoyo internacional iba a ser determinante. No, no va a ser determinante. Es importante, es sumamente importante, pero no es determinante mientras nosotros mismos no seamos capaces de unirnos
alrededor de un objetivo común. Y ahí vemos como ya María Corina dice hace 2 días que Capriles no es de la oposición, porque Capriles asume una oposición que a la vista de un sector importante también de venezolanos lo consideran viable. Entonces estamos enredados nosotros mismos. No tenemos, y eso ha faltado, Darwin, ha faltado valor para decirlo, no tenemos la fuerza para salir de Maduro. No hemos tenido la fuerza para salir de Maduro. No la hemos tenido. Y ha faltado voluntad. Y ha faltado sinceridad del liderazgo nuestro de decirnos, no tenemos la fuerza. Ahora nos sentamos más débil. Nos sentamos en peores condiciones que hace un año. Porque sabe si alguna virtud le podemos decir, podemos dar a Maduro, es que tienen la capacidad de esperar como no la tiene nadie. Ellos saben esperar y saben correr los tiempos. Hace 1 año y medio, ¿te recuerdas? Que metan preso a Guaidó. ¿Qué tal? No pasó absolutamente nada de eso. Lo dejaron correr para que se ahogara en sus mismas aguas. Hoy en día, si eso llegara a pasar, que no lo deseamos de verdad, yo creo que no sé quién saldría a protestar si ponen preso a Guaidó, cosa que no deseamos ni queremos que suceda, pero ellos saben esperar, tienen esa capacidad de tolerancia y van esperando que pase el tiempo hasta cuando consideran que el enemigo está lo más debilitado posible. Ahora estamos peor que hace 1 año, mucho peor que hace 1 año y medio y 3 veces peor que hace 27 meses. No tenemos mucho menos fuerza, pero tenemos también mucho menos gente, que es también sumamente importante. El tiempo ha seguido pasando y ahora tendrán que sentarse con un gobierno, con un régimen, con los representantes de Maduro que están guapos y apoyados y envalentonados porque nada de la oposición ha funcionado. Ahora, ¿cuál es el interés? ¿Existe interés de Estados Unidos por resolver el problema, por acelerar una solución? Sí existe. Yo lo dije en estos días, Darwin, pero que entendamos, Biden, el presidente Biden llega el 20 de enero del año 2020 al país, a dirigir un país destrozado, un país, dicho en maracucho, vuelto fenefa, un país en lo interno y en lo externo. Entonces el problema venezolano, yo inclusive lo dije en una entrevista con un portal de Caracas, dije, mira, démosle a final del tercer trimestre de la gestión del año 21, yo creo que se van a revisar las sanciones, que se van a suavizar algunas, que se van a quitar otras, porque no ha dado resultados. Y eso va a ir más o menos con el tiempo de la misma interinato de Guaidó. El Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos, claro que tiene interés, pero Darwin, el presidente Biden agarró un país destruido en lo internacional, fuera de la Organización Mundial de la Salud, fuera del Pacto de París, fuera de la Organización Mundial de Comercio, confrontación con aquel, en fin, un gobierno, un país totalmente destrozado en lo externo. Y en lo interno ni se diga, ¿no? Además de la pandemia que se manejó con una irresponsabilidad total, el desempleo, la paralización casi en un 50% de paralizar la actividad económica en el país. Entonces al presidente Biden le ha tocado manejar los problemas, vamos a decir, prioritarios, porque son prioritarios para el país. Y en materia internacional, el problema chino, el problema con las grandes potencias del mundo, el problema con Rusia, que han sido problemas que fueron mal llevados y maltratados en la administración de Trump y que el presidente Biden ha tenido que venir enderezando todos esos entuertos. El problema venezolano, bueno, es una prioridad, pero no es una prioridad a uno. No es una prioridad a dos, es una prioridad importante porque es un país importante de América Latina, pero tampoco era que al otro día Biden se iba a dedicar a resolver el problema venezolano. Se sigue teniendo interés, se mantiene Story como un mecanismo de ubicación, de comunicación entre la oposición y el gobierno, pero sin tener 2 comisionados como tenía Trump y 3 comisionados y todos los días, y que la fragata ya estaba en las costas del Caribe, que ya los marines estaban paseando por la plaza Bolívar de Caracas, que ya, no, mentira, un atajo de mentiras y de irresponsabilidades que se manejaron en esos 47 meses, porque en el último mes dijo que eso no estaba en agenda.
Entonces, si hay interés, para concretar la respuesta, hay interés, hay voluntad y creo que se va a lograr. Ahora, pareciera que ya están actuando, ¿no? Porque hay todo un proceso de negociación en marcha. Tengo entendido que incluso están participando en las negociaciones de Capriles por las condiciones electorales, como lo estaba haciendo o lo está haciendo la Unión Europea. Se habla de un encuentro muy próximo en México que tendría a Noruega como mediador, pero aparentemente también Noruega cuenta con el aval del Departamento de Estado. Ahora, Sí. ¿es viable concretar una salida política y electoral en este momento, tomando en cuenta la debilidad de la oposición y la fortaleza que ha ganado Maduro por las propias debilidades de la oposición? Bueno, tendrá que ser viable, Darwin. No hay, es que no hay otra. A mí, mira, yo tengo una amistad con la más cercana, afectiva, hablo con Antonio casi que a diario, por lo menos. Y yo siempre les planteo, bueno, díganme otra. Claro. O sea, si no quieren esta, si creen que esta no es la válida, díganme otra. Yo no conozco otra, porque las otras han fracasado todas. Entonces, creo que es esta la vía y el Departamento de Estado está impulsando para que sea esta la vía, obtener, aunque sea un mínimo de garantía, que el gobierno ceda en alguna situación, en la observación. Yo pongo el ejemplo, Darwin, de Bolivia. ¿Por qué en Bolivia pasó lo que pasó? Porque la observación internacional, que en ese caso estaba en manos de la OEA, presentó un informe y obligó a los bolivianos a repetir las elecciones. Bueno, que después la oposición presentó 3 candidatos y ganó el más de Evo, eso es otro problema, pero fue producto de la observación internacional que se demostró que hubo un fraude. Si nosotros tenemos la mayoría de la gente, como decimos, si nosotros en el 2015 con un CNE mucho peor que este, muchísimo peor que este, ojo, desde todo punto de vista, obtuvimos 112 diputados y no hicimos absolutamente nada porque no tuvimos la fuerza. Llegamos fue quitando cuadros y eliminando cuestiones que eran cuestiones simplistas, pero nos quitaron diputados de la zona amazónica y no tuvimos el valor, la fuerza de incorporarlos y de activarlos, porque creemos por el tribunal para una cosa, pero no para otra. Si quien lo inhabilita es un tribunal que tú no reconoces, tú haces la fuerza y presentas y actúan esos 3 diputados indígenas. Pero no hicimos nada, no interpretaron la voluntad de 7.6 millones de venezolanos que votaron para esas elecciones con ese CNE. Entonces podemos hacerlo. Y eso de que no salen con votos, mira, Pinochet, donde tú estás, salió con votos. Así es. Y Ortega salió con votos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué le vamos a tener miedo? Sobre todo, hago la observación entre paréntesis, todo lo que hemos hecho ha fracasado. Pues no tenemos otro camino. Y si no, que me lo digan. Y si es viable, lo aplicamos. Pero hoy en día no tenemos otro camino que no sea sentarnos, pulsar, forzar para que nos den un mínimo de condiciones y participar en las elecciones. Osvaldo, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber participado. No, a ti, Darwin. Cómo no, para mí un placer y bueno, ya pronto, si Dios quiere, este año podamos tener el venezolano en Chile, el venezolano impreso, como lo tenemos ya en 8 países, en 8 localizaciones. Así que ojalá y Dios quiera y la Virgen de la Chinita nos ayude para que este año podamos cumplir el sueño que lo íbamos a hacer desde el 2019, pero que por razones que todos conocemos lo tuvimos que postergar. Bueno, espero este año leer El Venezolano aquí mismo en Santiago de Chile. Y tener la columna de Verdades y Rumores en El Venezolano de Chile. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes no se retiren. Ya regresamos con los datos de Verdades y Rumores. Claramente, la libertad de los 8 militares venezolanos que estaban retenidos por la guerrilla colombiana no fue una operación rescate. Aquí es importante determinar qué entregaron a cambio de la liberación de estos militares. Habrán canjeado la ubicación del campamento de Jesús Santrich. Si esto fue lo intercambiado, sería una importante demostración del conflicto interno que existe en el PSV, ya que Santrich era un importante aliado de Nicolás Maduro.
¿O acaso entregaron territorios del Estado Apure? Si este es el caso, eso confirmaría la debilidad del Estado venezolano y sus nexos con organizaciones narcoterroristas. Del conflicto en Apure se sacan varias conclusiones y una es importante, que la falta de preparación y apresto operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional es grave. Con el bloqueo de más de 1000 cuentas de la red de lavado de dinero del chavismo, no termina la operación de desmantelamiento de este esquema financiero. Hay mucho temor entre los afectados porque ahora no pueden mover ni esconder el dinero, lo que les deja a merced de las acciones que puedan emprender las autoridades de Estados Unidos y Europa. La cantidad de dinero que pudieran perder es incalculable y eso ha desatado las preocupaciones en chavistas, cubanos y los altos jerarcas de la guerrilla colombiana. Lo cierto de todo es que esta compleja operación fue descubierta y está siendo desarticulada, causando un severo daño a los negocios ilícitos de chavistas de todo nivel. Omar Prieto sigue muy paranoico ante los riesgos que corre de no ser candidato a la reelección a la gobernación del estado Zulia. En ese sentido, la convocatoria de las mega internas en el PSV para el 8 de agosto sin duda le favorece, ya que tendrá la oportunidad de apelar al apoyo de las bases y no estar sometido a una decisión política que se pueda tomar en Caracas. Ahora bien, ¿cuenta Omar Prieto con el apoyo de las bases del PSV en el Zulia? Si tomamos en cuenta el resultado del sondeo realizado hace pocos días, creo que tendrá problemas para capitalizar el respaldo de la militancia. Si finalmente no lo logra, sería el resultado de su estilo, que busca tener control con base en el miedo. Las mega internas del PSV, convocadas para el 8 de agosto, no solo serán una confrontación para escoger a los candidatos a gobernaciones y alcaldías. Será además una dura pelea entre dos bandos que se disputan el control del chavismo. Por un lado, el binomio Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez, mientras que en la otra esquina está Diosdado Cabello y su sector de radicales. La pelea es por el control, no solo de los candidatos, sino de la estructura del PSV. ¿Por qué el conflicto? Porque está en juego la futura candidatura presidencial entre los involucrados. La presencia de una delegación de Noruega en Caracas es una clara señal que está por iniciarse una ampliación de las negociaciones pendulares, cuya primera etapa se desarrolló entre finales de 2020 y comienzos de este año. Se habla con insistencia de una gran ronda de negociaciones en México, pero ya con las delegaciones del chavismo y la oposición frente a frente. Este esfuerzo va a depender fundamentalmente de la presión de la comunidad internacional y sobre todo del interés de los aliados confiables del chavismo para encontrar una salida a la crisis. Lamentablemente, la oposición carece de la fuerza para obligar al régimen a sentarse en una misma mesa. Ojalá de esa negociación salga una solución a la crisis venezolana. Hasta aquí el Contrastes de esta semana. Nos vemos el próximo viernes con otra interesante entrevista y más datos de verdades y rumores.